Hola a todos mis amigos de YouTube, Instagram, Facebook, Spotify y todas mis redes sociales. Quien les habla, su fiel servidor, William Alberto Sánchez, su psicólogo de confianza. Hoy acompañándonos desde la hermosa ciudad de San José del Guaviare, Colombia, para todo el mundo en nuestro Catarsis Podcast, episodio número 2. Hablemos de suicidio. Si te perdiste el episodio número 1, te invito para que vayas a la biblioteca de videos y puedas mirar el episodio número 1. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la escucha activa como prevención para el suicidio. Hoy hablaremos de cómo debemos hablar sobre el suicidio. Para eso, quiero empezar con una maravillosa frase que dijo Dalai Lama. Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendes algo nuevo. Te invito para que nos sigas, para que nos des un dedito arriba, para que compartas todo nuestro material. Para nosotros es un placer, un gusto llevarte esta información de calidad hasta la puerta de tu ordenador, de tu celular, de tu casa. ¿Debemos o no hablar sobre suicidio? Es la pregunta que hoy nos formulamos para este podcast. Ahora, el día de ayer nos planteábamos que hablar de suicidio no solo no induce a las personas al acto, sino que podría ser una de las herramientas más poderosas para la prevención comunitaria de la conducta suicida. Sin embargo, también nos referimos a los procesos de identificación e imitación, que se pueden disparar incluso desde el discurso o la palabra escrita, y del peligro que representan para las personas más vulnerables, pudiendo incluso desencadenar pensamientos suicidas o intentos de suicidio. Entonces, ¿debemos o no hablar o escribir sobre el suicidio? Bueno, la respuesta categórica es sí. La Organización Mundial de la Salud dice, y todas las organizaciones que se dedican a la prevención del suicidio alrededor del mundo nos dicen que hablar de suicidio en forma responsable salva vidas. La pregunta no es entonces si debemos o no hablar de suicidio, sino cómo debemos hacerlo. Hablar responsablemente del suicidio no induce al acto, por el contrario, habilita la posibilidad de pedir y ofrecer asistencia. Entonces, debemos hablar de una manera responsable sobre el suicidio. Las organizaciones a las que nos referimos anteriormente han ido estableciendo una serie de pautas muy sencillas para tratar el tema del suicidio en diferentes ámbitos y en distintas situaciones. Aquí intentamos recopilar estas recomendaciones, pero en sí podrían resumirse en dos principios básicos. Primero, no privar a todo aquel que lo necesite de la posibilidad de expresar libremente lo que siente, ni de los recursos necesarios para prevenir el suicidio. Segundo, no promover desde nuestro discurso procesos de identificación o imitación que puedan precipitar un intento de suicidio en personas vulnerables. Recuerda que el discurso responsable sobre el tema del suicidio es el que no juzga ni justifica, no refiere morbosamente a métodos ni apela a otros elementos que pudieran generar identificación o imitación. Para garantizar estos dos principios básicos y que se cumplan, es recomendable seguir las siguientes pautas. Ahora bien, ¿cuándo debemos hablar de suicidio? Bien, la Organización Mundial de la Salud da una pauta muy precisa respecto a esta cuestión en su instrumento para docentes, que es aplicable también a padres y a todas las demás personas. No es necesario hablar del suicidio cuando el tema no se presente, especialmente entre niños y jóvenes. Las principales acciones para la prevención comunitaria del suicidio pueden tomarse sin mencionar el tema del suicidio. ¿A qué nos referimos en este punto? Resulta que cuando hablamos de promoción y prevención, casi siempre lo que hacemos los psicólogos, no en todos los casos, pero muy generalmente, es atacar el tema sobre el cual queremos prevenir. Es decir, si vamos a hablar de drogadicción, pues entonces resultamos mostrándole a los adolescentes, a los jóvenes, todos los tipos de drogas y cómo se consumen. Cuando estamos hablando de educación sexual y reproductiva, entonces resultamos siempre llegando a los mismos temas que nuestros jóvenes ya conocen. El coito, el uso del condón, de los preservativos, etcétera. Pero cuando hacemos una verdadera campaña de promoción y prevención, debemos tener en cuenta que lo que debemos es trabajar
No necesariamente tenemos que hablar sobre el tema en particular, sobre el tema puntual. Lo que debemos hacer es trabajar sobre todos los factores de protección que tiene mi paciente, mi hijo, mi estudiante, mi conocido, mi familiar, todos esos factores de protección. Ahora bien, ¿qué es un factor de protección? Todas aquellas cosas, circunstancias o personas que me protegen de tener una conducta, un comportamiento o una enfermedad. Lo que hacemos cuando hablamos de suicidio no siempre es mencionar el suicidio en sí, es poder encontrar los factores de protección que puedan hacer que estas personas puedan estar protegidas de no caer en pensamientos o ideaciones suicidas. Y de esta forma también las alejamos de los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son todas aquellas personas, circunstancias, situaciones, etcétera, que me hacen caer en una conducta desadaptativa o una enfermedad, en este caso el suicidio. Entonces, lo que yo hago en la promoción y la prevención, cuando hablo acerca de este tema del suicidio, es poder afianzar los factores de protección y alejar de los factores de riesgo a mi comunidad, a mi paciente, a mi estudiante, a mi hijo, a mi hija, a mi primo, a mi prima. Sin embargo, también debemos estar preparados para no eludir el tema cuando se presente o cuando sospechamos que puede estar presente. Por ejemplo, si en un curso se habla sobre la biografía de Sócrates, ¿sí? O se lee a Romeo y Julieta, es inevitable que el tema del suicidio aparezca, además asociado con personajes que merecen nuestra admiración por otras cuestiones. Se hace entonces necesaria una reflexión que separe al acto suicida de la obra o la vida de los personajes, que indique claramente que fue el sufrimiento lo que precipitó estos actos y que como siempre había otras alternativas que los personajes, sumidos en su drama, no pudieron ver. Estar preparados nos permite afrontar el tema del suicidio cuando éste se presente. Ahora bien, ¿se debe hablar en público o en privado? Bien, cuando la inquietud es pública, como en los ejemplos anteriores, es lógico que el tema se hable en público. También es lógico hablar del suicidio en público para todas las acciones relacionadas con la comunicación, la formación en relación a la prevención comunitaria de la conducta suicida. Sin embargo, para que una persona se anime a contar lo que le pasa y se sienta en libertad para hablar de sus propios pensamientos suicidas, es decir, cuando asistimos a una persona en crisis o con pensamientos suicidas, se debe generar en un ambiente de confidencialidad. Aquí sí es necesario. En estos casos, el ideal es la charla uno a uno, en un lugar tranquilo, sin limitaciones de tiempo. Desde ya que todas estas condiciones se deben adaptar a las posibilidades reales, particularmente con los niños o los menores. Cuando se asiste y no está uno de sus padres, suele ser necesario que haya al menos otro adulto presente o contar con la confianza y el permiso de los padres para hablar en privado con el menor. Recuerda que la privacidad y la confidencialidad son condiciones necesarias para la asistencia a una persona con pensamientos suicidas. Ahora bien, ¿a qué edad es conveniente hablar sobre el suicidio? Nos gustaría decir que nunca es necesario hablar del suicidio con niñas o niños, pero desgraciadamente el suicidio infantil es cada vez más frecuente, por lo mismo que no puede identificarse una edad límite. La regla sigue siendo la misma. No es necesario hablar del suicidio cuando el tema no esté presente, pero debemos estar preparados para hacerlo cuando aparezca. Y debemos siempre fortalecer los factores de protección y alejar de los factores de riesgo. Por supuesto, los modos y el vocabulario debe adaptarse a la edad de nuestro interlocutor. Negar a un niño o una niña al espacio y el permiso para hablar de lo que le pasa es brindarla una falsa protección. Solo desde una escucha abierta, activa, contenedora y adecuada a la edad será posible ofrecer ayuda. Recuerda que los niños experimentan angustias tan profundas como los adultos y también pueden pensar en el suicidio. Brindarle espacios de escucha y contención adecuados es nuestra responsabilidad como adultos. En todos los demás casos, hablar del suicidio a niños o niñas no es necesario. La prevención es más efectiva del suicidio es a edades tempranas, pero se da con la transmisión de valores, actitudes, habilidades sociales, inteligencia emocional, factores de protección. Ahora, ¿cómo preguntar sobre pensamientos o planes suicidas durante la asistencia a personas en crisis? Bueno,
Lo más importante es ofrecer a la persona asistida un ambiente amable y contenedor, en el que se sienta con la libertad de contar lo que le pasa, lo que siente al respecto. Recuerda lo que hablamos en el podcast del día de ayer, la escucha activa. Sin embargo, también debemos asegurarnos de entender lo que nos dice y no introducir afirmaciones o ideas propias en la escucha. Para eso están las preguntas. La persona que nos cuenta sus angustias confía en nosotros y de algún modo nos habilita a preguntar. Debemos entonces preguntar con tacto, pero sin miedo, sobre cualquier tema que consideremos pertinente. Aún así, siempre es mejor que la palabra suicidio la traiga el asistido. Por un lado, una forma de cuidado para no agregar más perturbaciones a una persona ya angustiada por sus problemas, pero que no ha pensado en el suicidio. Es además, en caso de que si lo haya pensado, una manera de guiarlo para que tome conciencia de la gravedad de su situación. Por ejemplo, si una persona que está recibiendo asistencia nos dice, mira, tengo ganas de desaparecer, o alguna otra metáfora, puede interpretarse como un pensamiento suicida. Y podríamos preguntar, ¿qué quisiste decir con eso de desaparecer? Es posible que insista con más metáforas y el ciclo se repita, siempre intentando que ponga en palabras concisas lo que está pensando. Ahora bien, sabemos del tabú sobre el suicidio y sabemos lo fuerte que es, por lo que es probable que nuestro interlocutor nunca exprese con claridad sus pensamientos al respecto. Es en estos casos, y si sospechamos que podría haber pensamientos suicidas, la pregunta directa se justifica. ¿Tú me estás diciendo que pensaste en suicidarte? La confesión de los propios pensamientos suicidas puede ser aterradora o vergonzosa para algunas personas. La tarea de quien asiste debe ser entonces validar sus sentimientos para que no se sienta juzgado y tranquilizar al interlocutor. Suelen ser útiles expresiones como está bien. Muchísimas personas tienen pensamientos suicidas, más de lo que te imaginas. Lo importante es que tú estás buscando ayuda. Los pensamientos suicidas son vergonzantes en nuestra cultura. Que el afectado los reconozca y los confiese es un paso importante hacia su recuperación y esto debe ser valorado. Recuerda que nosotros no somos jueces, no somos dioses, somos seres humanos. Somos seres humanos con circunstancias, pensamientos que a veces no podemos controlar. Nuestra labor en este mundo no debe ser el juicio, debe ser la humanidad. La humanidad traducida en la empatía, en el altruismo, en la escucha activa. Porque para jueces y dioses ya hay muchos en el mundo. Este mundo necesita menos jueces y dioses y necesita más humanos, sensibles, atentos, empáticos, altruistas, que entiendan que el otro también es espíritu, que también es carne, que también es pensamiento, que también es dolor como yo. Para mí ha sido un placer acompañarlos en el podcast del día de hoy, en estos 15 minutos de audio. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó, déjanos un dedito arriba. Comparte este audio, este podcast, este Catarsis podcast con todo el mundo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestra página web www.psicólogoscatarsis.com.co. Para nosotros ha sido un placer acompañarte. Te deseo que tengas una excelente noche, un excelente día o una maravillosa tarde. Un saludo.